Buenos días, nosotros somos alumnos del Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, de la División de Ingeniería en Sistemas Computacionales. El día de hoy les vamos a hablar sobre algunos temas de fundamentos de programación. Esta es la materia de programación orientada a objetos y somos grupo 202. Nuestro equipo está conformado por María Liz Morquecho Arzate, David Esquivel Narciso, Lisbeth Martínez Ángeles, Johanna Celestino de Jesús y su servidora Carla Paloma Jiménez Cruz. Para empezar, vamos a hablar sobre algunos temas de los que estaremos tratando a continuación, que serán la programación estructurada, el modelado del mundo real, programación orientada a objetos, propiedades fundamentales de la orientación a objetos, abstracción, encapsulación y ocultación de datos, objetos, clases, generalización y especialización, reusabilidad y polimorfismo. Bueno, empezaremos con el tema de programación estructurada. Esta es conocida como un lenguaje procedimental, ya que esta sentencia o instrucción señala al compilador alguna tarea a realizar, además de ser una teoría creada y orientada a mejorar la claridad, calidad y tiempo de desarrollo, utilizando únicamente subrutinas o funciones. Además de que se caracteriza porque los programadores pueden fragmentar el código fuente de sus programas en bloques lógicamente estructurados, que consisten en bucles o bloques lógicos y comandos condicionales. Bueno, las tres estructuras básicas son de secuencia, selección o condicional, iteración, que puede ser ciclo o bucle. La de secuencia se ejecuta en el orden en el que aparecen. ¿Qué quiere decir? Que va una detrás de otra y así sucesivamente se van cumpliendo. La de selección o condicional. Estas evalúan valores o condiciones y determinan las instrucciones a ejecutar. En caso de cumplirse alguna de estas condiciones, dependiendo de lo que la persona que programe ponga. Y la iteración, que es de ciclo o bucle. Normalmente en esto se requiere cuando es necesario que se ejecute un conjunto específico de instrucciones en diversas ocasiones. La cantidad de veces que se repite dicho bloque puede ser estático o también puede depender del valor de alguna variable o de alguna condición. Ahí se muestran la simbología de las estructuras básicas. Continuamos con el modelado del mundo real. En términos de código puede llegar a representar un problema importante en la programación estructurada. ¿Por qué? Pues reside en el hecho de que la disposición separada de datos y funciones no se corresponden con los modelos de las cosas del mundo real. Bueno, ¿esto por qué? Porque en el mundo físico se trata con objetos físicos, tales que son como personas, autos o aviones, y estos objetos no son como los datos ni como las funciones. Los objetos complejos o no del mundo real tienen atributos y comportamientos. Los atributos son las características de los objetos. Por ejemplo, en las personas serían su edad, su profesión, su domicilio, sus familiares, la forma en la que visten. Y en un auto, que pues es un objeto, sería la potencia, el número de matrícula, el precio, o el número de puertas. Y bueno, los comportamientos, que sería más como una acción que ejecutan los objetos del mundo real. Esto como una respuesta a un determinado estímulo. Por ejemplo, si una persona va manejando y pisa los frenos del auto, el coche pues se va a detener. Si se acelera, el auto va a empezar a disminuir su velocidad y pues así sucesivamente. Por estas razones, ni los datos ni las funciones por sí mismas modelan los objetos de un mundo real de un modo eficiente. Bueno, la siguiente sería la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de la programación que se fundamenta en el uso de objetos y clases para modelar conceptos y problemas del mundo real.
La programación orientada a objetos es una entidad que contiene datos, métodos que actúan sobre dichos métodos y datos. Así es una relación consecutiva. Bueno, trabajan a través de una clase que por otro lado es un molde o una plantilla que se define sobre las propiedades y el comportamiento de un objeto. Se basa en el enfoque que permite organizar el código en unidades lógicas y reutilizables, mejorando así la claridad, la mantenibilidad y la escalabilidad de un proyecto. Lo que quiere decir es que esta programación es escalonada, tú puedes ir modificando cada parte, sin embargo, no puedes hacer una modificación grande, ya que esto debe de llevar una consecución de cada paso. Las propiedades fundamentales de la orientación a objetos, bueno, este es un paradigma igualmente a la programación. Se basa en el concepto específicamente de los objetos, que los maneja como entidades que son encapsulamiento de datos y comportamientos. Las propiedades fundamentales son, la primera sería la abstracción, que esta nos permite modelar las entidades del mundo real, como los objetos, en un software que se enfoque en las características desde la más importante hasta la menos importante, ya que esta basa es un generalismo de todas sus características. La segunda sería el encapsulamiento, que consiste en ocultar los detalles internos de cada objeto y exponer solamente las operaciones necesarias para poder ocuparlo, lo que promueve una modularidad y el acoplamiento de un software. Lo que quiere decir es que solamente el público ve una cosa y el programador ve otra. La herencia. Esta permite que un objeto herede las características y comportamientos de otro objeto. Lo que quiere decir es que promueve a reutilizar los códigos. Como antes lo dije, va basándose en una escalera, tú puedes ocupar, sin embargo, no puedes modificar sin perder la herencia y jerarquiza las clases. Como se ve en el ejemplo, habla de un vehículo, que es la clase padre, pero la clase hija o las clases derivadas es un coche, una moto o un camión. El polimorfismo, este nos permite que diferentes objetos puedan responder a un mismo mensaje de diferentes maneras. Es la capacidad de los objetos que implementamos, o sea, podemos implementar métodos con el mismo nombre, pero no con los mismos comportamientos, y estos son específicos a cada clase. Como se muestra en el ejemplo, tú puedes decir, dibuja una figura, pero no puedes decir qué figura. Tú vas a decir la palabra dibujar, y se va a derivar de dibujar un triángulo, un círculo o un rectángulo. Abstracción. La abstracción es la propiedad de los objetos que consiste en una cuenta solo los aspectos más importantes desde un punto de vista determinado y no tener en cuenta los restantes aspectos. El principio de abstracción consiste en modelar los atributos y métodos pertinentes en clases y objetos en un sistema que sean referentes al problema que se resuelve. La abstracción es fundamental en la programación porque permite a los desarrolladores manejar la complejidad de los sistemas informáticos, mejorar la legibilidad y mantenibilidad del código, promover la reutilización y facilitar la colaboración. Abstracción del término coche. Un coche es la combinación de diferentes partes tales como motor, carrocería, cuatro ruedas, cinco puertas. Un coche es un concepto común para diferentes tipos de coches. Pueden clasificarse por nombres del fabricante, por su categoría, por el carburante que utilizan. La abstracción coche se utiliza siempre que la marca, la categoría o el carburante no sean significativos. Así, un carro se utiliza para transportar personas o ir de Charchelejo a Carsola. Encapsulación y ocultación de datos. El encapsulado de datos es el proceso de agrupar datos
y operaciones relacionadas bajo la misma unidad de programación. Poseen las mismas características y comportamiento que se agrupan en clases. Los datos internos están protegidos del exterior y no pueden acceder a ellos más que desde su propio interior y por tanto no están ocultos. El acceso al objeto está restringido solo a través de una interfaz bien definida. ¿Qué es la ocultación de datos? Los datos pueden transmitir información, mantener registros o notas y varios otros propósitos. Los datos pueden ser privados o públicos, dependiendo del miembro o los propietarios de los datos. El encapsulamiento y el ocultamiento de datos son principios fundamentales de la programación orientada a objetos, que permiten crear clases bien diseñadas, promover la seguridad y el mantenimiento del código. Bueno, ahora seguimos con lo que es con el tema de objetos. Un objeto es una unidad dentro de un programa que tiene un estado y un comportamiento, es decir, que tiene una serie de datos almacenados y una serie de tareas a ejecutar con esos datos en tiempo de ejecución. Los objetos se pueden crear instanciando clases, pero no es la única manera de crear objetos. También podemos escribirlos directamente en código o crear objetos replicando otros objetos. Estos objetos dentro del programa pueden interactuar entre ellos y pueden enviar y recibir información o procesar datos en la programación. Los objetos son instanciados a partir de clases que ellas predefinen la funcionalidad que van a tener estos objetos. Los atributos y los métodos están definidos en sus clases y no se pueden modificar, aunque hay una serie de lenguajes dinámicos como Python o Ruby en el que sí puedes modificarlos, añadir más métodos y añadir más variables a un objeto ya creado. Los objetos tienen propiedades o atributos. Estos incluyen información sobre el objeto. Es decir, que si tomamos de ejemplo un carro, que sería el objeto, sus propiedades serían el color, el modelo, el año de fabricación y así. Y los métodos definen las operaciones que se pueden realizar con el objeto. Es decir, que si seguimos el ejemplo del carro, pues los métodos serían acelerar o frenar. Y los objetos permiten estructurar el código en módulos autónomos. Cada objeto cuenta con su lógica interna y puede interactuar con otros objetos a través de interfaces definidos. También puede ser reutilizables en diferentes partes del programa o incluso en otros proyectos, evitando la necesidad de escribir códigos repetitivos. Los objetos también tienen datos e instrucciones integrados. Esto permite ocultar detalles internos para lograr un código claro y consistente sin elementos repetitivos. Pueden ser desarrollados de forma independiente, lo que facilita la colaboración entre programadores. Cada miembro del equipo puede trabajar en diferentes objetos siempre y cuando se respete el mismo formato. Por ejemplo, si nos dan una serie de instrucciones para arreglar un carro y nosotros arreglamos el carro siguiendo las instrucciones, esas instrucciones en sí serían la clase y en cambio el auto arreglado sería el objeto. De esta manera podemos seguir arreglando coches con las mismas instrucciones, es decir, podemos seguir construyendo objetos a partir de una sola clase que hemos creado. Y al final la clase fue el tipo de dato y el objeto la variable. La clase define cómo tienen que ser los objetos. Es exactamente lo mismo para usar las funciones de una clase. Primero se tiene que crear un objeto de esa clase, igual que en el ejemplo del coche. Para conducir un coche primero tenemos que arreglar el carro, no nos sirve de nada tener solo las instrucciones.
Ahora seguimos con lo que es una clase. Una clase es una especie de plantilla que nos sirve para crear objetos de forma predefinida. También sirven para representar conceptos, entidades. Por ejemplo, si decimos usuarios, noticia, mensaje o categoría, todos estos podrían ser clases. Sirven para representar cualquier sustantivo o cualquier entidad. Y cada clase tiene definida una serie de variables y funciones, o dicho de otra manera, de atributos y métodos, que esto ya lo explicamos anteriormente. Estos métodos lo que hacen es operar con estos atributos, y a cada objeto creado a partir de una clase se le llama instancia de la clase. Y los beneficios de las clases es que hacen que nuestro código sea más fácil de mantener y que sea modular. También permite crear múltiples objetos a partir de la misma clase, lo que nos permite reutilizar nuestro código y ahorrar tiempo. Bueno, y por último veremos lo que es la generalización y especialización que dan la herencia. La generalización es la propiedad que permite compartir información entre dos entidades, evitando la redundancia. En el comportamiento de objetos existen con frecuencia propiedades que son comunes en diferentes objetos, y esta propiedad se denomina generalización. El proceso inverso de la generalización es por el cual se definen nuevas clases a partir de las ya existentes, y esto se denomina especialización. En orientación a objetos, el mecanismo que implementa la propiedad de generalización se denomina herencia. La herencia básicamente se puede definir o puede definir nuevas clases a partir de otras clases ya existentes, de modo que presenten las mismas características y comportamientos de estas, así como adicionales. Por ejemplo, un ejemplo sería un ejemplo de herencia en programación sería una clase animal, por ejemplo, con atributos y métodos comunes a todos los animales, y luego crear subclases como perro y gato que hereden la clase animal y añadan atributos y métodos específicos a cada atributo. Ladrido para el perro y maullido para el gato, por ejemplo. Y después sigue después sigue el siguiente tema, que es la reusabilidad. La reusabilidad consiste en que una vez que una clase ha sido escrita, creada y depurada, se puede distribuir a otros programadores para utilizar en sus propios programas. Esta propiedad se llama reusabilidad o reutilización. Su concepto es similar a las funciones incluidas en las bibliotecas de funciones en un lenguaje procedimental como C, que se puede incorporar en diferentes programas. Un ejemplo de esto también sería, por ejemplo, un claro ejemplo común un claro ejemplo de la reusabilidad en programación podría ser el uso de una biblioteca de funciones o clases en varios proyectos. Por ejemplo, si has desarrollado una biblioteca que contiene funciones para el manejo de archivos, puedes reutilizar esta biblioteca en múltiples proyectos sin necesidad de volver a escribir el código para leer o escribir archivos. Cada vez que trabajas con esto. Esto ahorra tiempo y esfuerzo, además de mantener un código consistente y confiable en diferentes proyectos. Y por último, el polimorfismo. La propiedad de polimorfismo es aquella que en una operación tiene el mismo nombre en diferentes clases, pero se ejecuta en diferentes formas en cada clase. Un ejemplo claro de esto sería, por ejemplo, en programación orientada a objetos, es el concepto de herencia. Por ejemplo, podrías tener una clase animal con métodos como hacer sonido, luego podrías tener clases derivadas como perro, gato, etcétera, que hereden de animal y sobreescriban el método hacer sonido para producir los sonidos específicos de cada animal. De esta manera puedes llamar al método hacer sonido a un objeto de tipo animal, pero se ejecutará el código específico de la subclase, lo que demuestra el polimorfismo. Y, eh, y creo que eso sería todo.
Bueno, ahora vamos a hacer un manual acerca de la instalación del Visual Studio Code, que es una app para editar o programar con diferentes tipos de lenguajes. Primero vamos a nuestro navegador a buscar Visual Studio. Después nos vamos al primer link. Después de este, nos va a aparecer las versiones que tiene. Descargamos la que es apta para nuestra computadora. Una vez ya descargada, esperamos a que se descargue. Abrimos nuestro software. Le damos en aceptar después de haber leído las condiciones. Siguiente, siguiente. Le damos en instalar. Esperamos a que se vaya descargando. Ok, le damos finalizar. Nos damos cuenta que aquí mismo en la página en donde nosotros descargamos el Visual Studio nos aparecen diferentes extensiones. Bueno, ya abrimos el Visual Studio. Mire, esta es la página en donde descargamos. Más abajo vienen las extensiones. En este caso utilizaremos Python y Java. Después nos vamos una vez ya descargadas, yo ya las tengo descargadas, nos vamos a nuestra aplicación y le damos en estos cuadritos que están aquí para agregar extensiones. Buscamos Python, esperamos a que cargue y nos vamos al primero que diga Microsoft. Ok, le damos en instalar y se nos va a instalar. De una vez agregamos lo que es la extensión de Java, el lenguaje de programación. Esperamos a que cargue. Y igual descargamos la primera que dice extensión para Java o Debugger for Java. Cualquiera de las dos es igual. Instalamos. Yo ya en este caso ya lo tengo instalado, al igual que el otro. Ok, nos vamos a File. Le ponemos New File para crear una carpeta en donde vamos a tener guardados nuestros programas, tanto de Python como de JavaScript. Vamos en documentos y aquí ya tengo mi carpeta que es Python y Java. Ok, cerramos y empezamos a escribir un código, ¿va? Que ahí se guarde nuestro documento. Ok, ya nos apareció. Le damos aquí, New File. Vamos a ponerle como ejercicio 1 y con la extensión de Java.
Ok. El primer ejercicio que vamos a realizar acerca de este va a ser la suma de dos números, algo muy sencillo. Ok, primero empezamos con un escáner. Ok, ponemos import Java root scanner public ¿Por qué cuidamos esta pareja? ¿Por qué no pudimos poner esta? Aquí le pedimos que nos ingrese el primer número.
Aquí pedimos que nos ingrese el segundo número. Llegamos a la parte en donde vamos a poner nuestra fórmula, en donde se van a sumar los números. Por último, cerramos con un scanner close, que es para evitar que tengamos algún, algún una vez que hayamos terminado de realizar nuestro código, le damos en Run, que es compilar nuestro código. Y aquí ya ingresé el primer número, ingresé el segundo número y la suma me dio 10. Ahora es el mismo ejercicio, pero en lenguaje Python. En Python vamos a poner nuestras variables como num1 y num2. Ingresamos los números, lo corremos y acá nuevamente nos pide un número, y ponemos 12, enter y 20. Total da 32. Entonces esto quiere decir que nuestro código funciona muy bien. Y ese fue el manual para instalar nuestro Visual Studio y empezar a trabajar en él. Bueno, pues esta fue una breve explicación sobre algunos temas de fundamentos de programación. Esperamos que este tema le haya servido. Bueno, pues esta fue una breve explicación sobre estos temas. Esperamos haya sido de su agrado y aparte de que le haya servido de utilidad para siguientes trabajos. Agradecemos la atención prestada.